voy a presentarles, voy a abrir aquí el Classroom y voy a presentarles lo de hoy. La semana antepasada y pasada, pues me apoyé con John para hacer algunas presentaciones porque no me era imposible hacerlas. Entonces, bueno, aquí ya estoy de vuelta para hablar un poquito hoy de constantes. Me dicen cuando están viendo la pantalla, por favor. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Le voy a poner presentación. Esto es presentación de diapositivas. Me avisan. No hay que grabar, ¿no? Sí, pero entonces. Sí, yo lo estoy grabando. Ya va, déjeme listo. un momento para. Sí, está grabando. Listo, gracias, Homer. No, hoy en la sesión 4, pues vamos a hablar un poquito sobre las constantes y hablar un poquito sobre algo que pues les comentó yo en las 2 clases anteriores, como para recapitular y ya pues tener claridad sobre el asunto. Yo les había dejado a través de John un ejercicio, no sé si lo pudieron resolver. Voy a, pues por cuestiones de tiempo, voy a saltarme. Yo aquí ya tenía la solución, pero si en la presentación va a quedar y si alguien lo quiere revisar o tiene alguna duda, pues lo podemos charlar. Porque quiero entrar nuevamente a lo que habíamos hablado con John en la primera clase, pues que tanto la distancia, la masa, el tiempo, el volumen y otras tantas cosas que medimos, ¿cierto? Son magnitudes físicas, ¿cierto? No me voy a detener en este porque ya lo hemos hablado, pero ¿por qué traigo aquí el asunto de recordar que es la magnitud física? Porque cuando hablamos de constantes que se usan en física, en química, en astronomía, en todo, básicamente en las ciencias naturales, las constantes básicamente son una magnitud física que se considera invariante en el tiempo y en el espacio. Es decir, la más famosa de las constantes, pues la velocidad de la luz, es la misma aquí, cuando la medimos aquí en el sistema solar, con las lunas de Júpiter, o si la midiera alguien, un ser en otra galaxia, o se lograra medir en un punto más lejano, va a ser la misma. Entonces, no cambia. En general, encontré esto, no lo sabía, pero leyendo una parte de un artículo que está ahí referenciado, en la parte baja, pues las constantes tienen una organización que es muy sencilla, que son las universales, las electromagnéticas, las atómicas y nucleares y las fisicoquímicas. A continuación voy a dar un repaso de estas, no me voy a detener en todas las constantes, sino que voy a resaltar algunas que son de carácter importante más que todo en astronomía. Básicamente, estos son unos ejemplos de las constantes universales. Hay unas constantes que son derivadas de otras constantes. Eso es un punto. Entonces, por ejemplo, la velocidad de la luz que tanto usamos nosotros en astronomía es función de algo que se llama permeabilidad magnética y permitividad eléctrica en el vacío. Esto pues tiene su demostración matemática. Ese no es el alcance de esta charla, sino que son constantes que se pueden derivar unas de otras. La otra que pues habíamos hablado en algún momento antes es G, la constante de gravitación universal, que la usamos casi que a diario, la constante de Planck. Estas son las universales. Hay otras que no las había escuchado, pero bueno, se usarán en la impedancia característica del vacío, no sé qué es eso, pero en algún momento pues podremos preguntar. Están las electromagnéticas, que también son unas que son bastante complejas, que como pueden ver están en función de H cruzada, que H cruzada es pues, la constante reducida de Planck. Están las atómicas y nucleares, que por ejemplo es el radio de Bohr, la constante de Rydberg, que a veces se utiliza
para analizar los espectros, los espectros de las estrellas. Hay otras que para mí son súper nuevas, por ejemplo, constante de estructura fina, o esta del Quantum of Circulation, hay que investigar un poco más, pero bueno. Se clasifican estas como atómicas y nucleares. Su nombre lo dice, que están relacionados con todo lo que es el átomo, las moléculas, básicamente. Y finalmente las físico-químicas, que estas sí las usamos un poco más nosotros, pues en nuestros cursos de química, por ejemplo, el número de Avogadro, la constante molar de Planck, aquí se me movió la estrellita, es la constante universal de los gases ideales, que también la usamos a veces en termodinámicas y los que hayamos visto esos cursos. También usamos la constante de Stefan Boltzmann, la constante de ley de desplazamiento de Wien cuando calculamos las temperaturas a partir del brillo de una estrella, etcétera, o de la longitud de onda característica de una estrella. Entonces estas constantes pues están claramente identificadas, analizadas, y algunas de ellas pues en astronomía las usamos bastante, otras no tanto. Me imagino que a través de un trabajo científico detallado pues se usarán muchas de estas que a un nivel introductorio en el que nosotros estamos pues no lo hacemos. Lo que me imagino, y Homer me puede confirmar, me imagino que el AstroPy, estas bases de datos de Python deben de tener todas estas constantes, que en el caso que uno llegara a necesitarlas, pues estarían allí con todos estos números decimales que, por ejemplo, estoy presentando. Bueno, hasta aquí quería preguntar cómo vamos. Simplemente esto es como muy informativo. ¿Hay alguna pregunta, una duda hasta ahora? Sí, de hecho, AstroPy tiene bastante constante. No sé si tiene todas las que aparecen allí, pero cuando vean el video ven que hay manera de imprimir y hay un link también para ver cuáles son todas las que tienen. La idea de las constantes en Python es que no tengan que estar escribiendo los números, porque ahí están con lo más precisas posible que permite la librería. Y no es lo mismo que uno escriba, por ejemplo, no sé, pi 3,14 a que tenga el número completo y utilices la constante en vez de la... Correcto. Sí, eso es cierto. Y lo importante, pues cuando uno hace este tipo de trabajo, pues uno se aprenderá unas 2 o 3 constantes, pero la idea sí es que uno conozca que hay, estaba leyendo que hay alrededor de 300 constantes en todo el mundo físico, químico. Algunas de ellas son derivadas, entonces tal vez el número se reduzca un poco, pero son del orden de 250 constantes que existen. Aquí estamos presentando algunas y me imagino que AstroPy pues debe tener, no sé si todas, pero por lo menos un porcentaje alto relativo a astronomía y física. Bueno, entonces, ahora, relacionado con estas constantes, especialmente tomé una constante que es más o menos usada, que es más o menos la conocen muchas personas. Me disculpan si hay alguien que no la conozca, pero voy a hacer una serie de ejercicios de aclarar ciertos conceptos que son muy útiles a la hora de que cuando nos toca que hacer trabajo manual, con papel y lápiz, de despejar, de que no me da la respuesta, por qué tengo que hacer un cambio de unidades. Entonces, a continuación yo usé la constante de los gases ideales, que generalmente las constantes tienen unidades. Por ejemplo, la velocidad es una velocidad, la velocidad de la luz es una velocidad, metros por segundo, que era lo que estábamos hablando 2, 3 clases anteriores, que una cosa es la dimensión de la velocidad es una longitud sobre un tiempo, y otra cosa son las unidades, que en el sistema internacional es metros por segundo, pero podría ser pies por hora, o podría ser una unidad antigua, no sé, leguas por día. Eso daría un número súper raro allí, pero es válido también esas unidades. Claro que no son del sistema internacional. Entonces, aquí la constante universal de los gases pues tiene estas unidades. Aquí está en atmósferas, litro, mol, Kelvin. Aquí está en calorías, mol, Kelvin. Y la del sistema internacional, que es joule, mol, Kelvin.
Estas son, Joule es la unidad de energía, Kelvin la unidad de temperatura y mol la unidad de cantidad de sustancia que se usa en el sistema internacional y hace parte pues allí de lo que hablamos de la estandarización que se tiene. Aquí entonces voy a entrar como a ver cuáles son las importancias de las unidades. Si voy muy rápido, pues yo sé que tal vez están un poquito cansados, pero si voy muy rápido me avisan, hacemos una aclaración, no les dé pena, o si en otra oportunidad creen que necesitan una aclaración adicional, tengo toda la disponibilidad pues para sacar un espacio. Ahora, esta es la ecuación que es presión-volumen igual a nRT, PV igual a nRT, donde P es presión, V es volumen, N es cantidad de materia, T temperatura y R la constante universal de los gases. Entonces la pregunta que yo les hago aquí es, ¿cuáles son las dimensiones del lado izquierdo? O sea, esta parte que es PV, que es presión por volumen, que es esa multiplicación allí de presión por volumen. Entonces, hay que ir por partes, o sea, esto, la idea es que sea muy didáctico y lo hago paso a paso. Entonces, para saber cuáles son las unidades del lado izquierdo, pues partimos de la primera variable que la presión nosotros la definimos como una fuerza sobre área, y la fuerza, pues, por la definición de la ley de Newton, es una masa por aceleración, y el área. Entonces aquí, como les comenté previamente, entre corchetes hago el análisis de la dimensión. Aquí estoy hablando de la dimensión inicialmente. Entonces, la masa es una masa, m, el área es una dimensión, una longitud al cuadrado, la aceleración es una longitud sobre tiempo al cuadrado, o sea, metros por segundo cuadrado. Entonces, aquí con esto, pues ya tenemos las dimensiones de la presión. Ahora, el volumen, ¿cuáles son las dimensiones del volumen? Entonces, nuevamente sabemos que el volumen es una longitud por otra longitud por otra longitud. Entonces, allí alcanzamos y tenemos, en términos de dimensión, es un L3. Entonces, ya con esto, ya podemos decir que la dimensión del término del lado izquierdo, cuando yo multiplico presión por volumen y multiplico las dimensiones, pues es m por L a la 4 dividido L a la 2 por una dimensión temporal al cuadrado, que simplificando acá L a la 4 sobre L2 me da L2. Entonces esto aquí son las dimensiones del lado izquierdo. Entonces el producto presión-volumen tiene unas dimensiones de masa por longitud al cuadrado sobre tiempo cuadrado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones del lado derecho? ¿Cuáles son las dimensiones del lado derecho, compañeros? No sé. Tienen que ser las mismas. Exacto. Son exactamente las mismas. Entonces, cuando vemos acá, voy a volver otra vez a poner modo presentación, la dimensión de la otra parte, que es nRT, debe ser igual a las dimensiones del producto PV. Como hablamos, las ecuaciones son balanzas, tienen que ser iguales. Entonces, cuando eso se cumple, yo digo que la ecuación es consistente. Es decir, las dimensiones cuando son iguales, es decir, cuando tengo esta dimensión que calculé acá, que es una masa por una longitud al cuadrado sobre ¿cómo es que se llama? Un tiempo al cuadrado. Cuando tengo eso a ambos lados, digo que la ecuación es consistente. Pero las unidades podrían ser diferentes. Entonces, aquí voy a hacer otro ejemplo para aclarar eso. Entonces, ya desglosando esto, ya quien respondió, bueno, el compañero que haya respondido, pues la idea es esta, que sean de igual dimensión. Entonces, aquí nRT, pues N, que es la representación de cantidad de sustancia, T, es la misma variable de temperatura sobre 1, bueno, y para que eso tenga las unidades que hablamos previamente, que eran las unidades del producto PV, que eran masa, longitud, tiempo cuadrado, tiempo cuadrado, pues nosotros debemos de la constante
debe asegurar que se hagan, digámoslo así, las cancelaciones adecuadas para poder que esa ecuación sea consistente. Entonces, la constante R tiene unidades de masa, longitud cuadrado, tiempo cuadrado, temperatura y cantidad de sustancia. Que al hacer las cancelaciones de cantidad de sustancia, temperatura, ¿cierto? Pues quedamos con la misma unidad. Entonces, esta ecuación, cuando uno lo mira por ambos lados, cuando uno hace este análisis que yo les acabo de mostrar, es una ecuación consistente. La constante R, fuera que es un número constante, que se deduce de diferentes maneras, adicionalmente genera que consistencia en que cuando la usemos en alguna expresión matemática, en una ecuación, nos dé esa consistencia de que del lado izquierdo que tenemos un producto presión por volumen, pues al lado derecho también sea igual. Si esta ecuación no tuviera estas unidades, por ejemplo, que no tuviera el N acá, el mol, pues básicamente esto nunca se cancelaría y nos quedaría ml cuadrado sobre un tiempo al cuadrado por mol, que es muy diferente al producto, a las dimensiones del producto PV. Entonces ahí habría una cuestión. ¿Por qué yo les muestro todo esto, mis queridos compañeros astroñoños? Es que cuando estemos haciendo algún ejercicio, por ejemplo, cuando estemos los que vayan a hacer ciencias planetarias o los que vayan a hacer astrofísica más adelante, si no lo han hecho, o cualquier otro problema de matemática, cojan la ecuación y traten de desglosar primero con las dimensiones, a ver si la ecuación y la constante tienen las mismas dimensiones. Y después si pasamos a las unidades, de manera que podamos tener certeza de qué es lo que estamos haciendo. Ahora, las unidades. ¿Por qué las unidades son importantes? Porque miren este primer ejemplo. PV igual a nRT. Entonces, las unidades de presión. ¿Cuáles pueden ser unas unidades de presión cualquiera? Atmósferas, ¿cierto? Atmósferas. Todos estamos de acuerdo que, como nos mostró Jorge en algún momento, que estamos hablando de atmósferas planetarias o en otras áreas que todos conozcamos, la atmósfera es una unidad de presión. Entonces es válido. Entonces yo la puedo poner aquí como una unidad. El volumen yo puedo poner aquí litro, como si fuera un litro de leche. N, pues mol. T, yo puedo poner en la temperatura, yo puedo medir algo, un proceso físico con un termómetro en Fahrenheit, yo lo puedo hacer. Y R, pues como les mostré, en el sistema internacional es joules, mol, Kelvin. Entonces cuando yo hago las multiplicaciones de unidades, pues el PV me queda en atmósferas por litro, es válido, y mol por joule sobre mol sobre Kelvin por Fahrenheit me queda joule, Fahrenheit, Kelvin. Entonces resalto aquí y tengo lo siguiente. Yo para cada magnitud usé una unidad válida, es decir, yo para presión usé una unidad de presión, yo no usé una unidad de temperatura, porque eso sería un error conceptual gravísimo. Yo usé una unidad de presión, ¿sí? ¿En qué midió la presión? Pues en atmósferas, tenía un manómetro en atmósferas, medí la presión y la usé ahí. Entonces cuando yo llego y hago todos esos reemplazos, encuentro que PV, las unidades, usando esas unidades, me da atmósferas por litro y del otro lado me da joule, Fahrenheit, Kelvin. Aquí hay algo raro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esta ecuación, usamos unidades válidas para cada magnitud, eso está bien. Pero la ecuación, y ahí la ecuación es consistente. ¿Por qué caemos en este escenario que está acá? Es consistente. ¿Por qué? Porque mira que la presión, sea en atmósferas, es una fuerza sobre área. Y es una de las unidades que se usa. Pero la ecuación no es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? Porque aquí hay algo en que yo debería tener, en este lado debería tener algo que sea atmósferas por litro, o en sentido contrario, yo debería tener en este lado joule, Fahrenheit sobre Kelvin. Es más, aquí hay otro error garrafal que yo tengo Fahrenheit por Kelvin, sobre Kelvin. Entonces, es consistente porque las dimensiones son iguales, pero no es homogénea porque las unidades
están en diferentes sistemas de unidad. Entonces, cuando vamos a hacer este mismo ejercicio en unidades consistentes, en unas unidades coherentes, yo puedo decir, la presión la puedo medir en pascales. Listo, pascal. El volumen en metros cúbicos. N en mol. La constante universal es joules, mol, Kelvin. Y la temperatura en Kelvin. Entonces, al hacer matemática de cancelar lo que es, yo tengo que presión PV me queda newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué newton sobre metro cuadrado? Porque la definición de Pascal es una fuerza sobre área, y en el sistema internacional el Pascal es un newton sobre metro cuadrado. El volumen es metro cúbico, mol, y aquí hago las cancelaciones respectivas. Metro cúbico cancela aquí a metro cuadrado, me queda metro, entonces este volumen PV queda con unidades de newton metro. Y aquí al otro lado yo cancelo mol con mol, Kelvin con Kelvin, y voilà, me queda joule. Entonces aquí de este lado me queda PV en newton metro y NRT en joule. Ustedes dirán, oiga, pero son joule y newton metro son cosas diferentes. Ahí es donde entramos a revisar cuál es la definición de joule. En el sistema internacional el joule es la energía necesaria para mover, la fuerza necesaria para mover, la energía necesaria para mover un metro con una fuerza de 1 newton. Entonces, este Nm es la definición de joule. Entonces, aquí al final vemos que PV está en joules y NRT está en joules. Entonces, aquí tenemos una ecuación que es homogénea y consistente. Esos son los dos conceptos que quiero que graben, y esto es aplicable a cualquier ecuación, Yo puedo tener ecuaciones en ambos lados con unidades diferentes, que no son homogéneas, pero son consistentes. Y lo que hace la constante, que no lo presenté aquí, es cuando yo tengo este escenario acá de atmósfera, litro, joule, Fahrenheit, Kelvin, hay que meter un número aquí, esto hay que multiplicar con un número para poder que la ecuación se convierta en homogénea. Eso es otro proceso que de pronto lo podemos ver acá más adelante, pero por ahora quería detenerme hasta este punto. No sé, son las 8:20, ya creo que puede ser esto un poquito pesado un jueves ya después de un día largo de trabajo, pero quería que dejáramos estos conceptos tranquilos, claros, porque cuando nos enfrentemos a algunos ejercicios de unidades, tenemos que coger la constante en las unidades que sean correspondientes a las otras variables. Es decir, si yo estoy usando en una ecuación que la constante tiene Kelvin y tiene, no sé, voy a decir otra cuestión, la fuerza en newtons, y la ecuación me relaciona fuerzas y temperaturas, esas unidades tienen que ser las mismas, y yo no puedo meter la temperatura en otra unidad diferente porque voy a tener problemas. Lo podría hacer, pero tendría que hacer una multiplicación o una división adicional para poder que la ecuación me quede consistente y homogénea. No, listo, compañeros, no sé si hay alguien con una pregunta, una duda, si esto queda muy cascarudo. Cascarudo es un término en colombiano que es como medio enredado, y consideran que dé más ejemplos o lo retome más adelante en otro espacio de 15, 20 minutos, pues no duden en decírmelo, que con mucho gusto lo hacemos y traigo otros ejemplos. No sé, Cars. Juan, para mí muy claro. Listo. No, simplemente que, por ejemplo, quizás en el curso pasado no tuvimos tanta necesidad de ¿cómo se llama?, hacer despejes con unidades, pero en el anterior al pasado, casi todos los ejercicios, las tareas eran puros despejes, y uno de los problemas, bueno, por lo menos para mí, una de las cosas más difíciles eran determinar las unidades. Yo simplemente comenzaba el ejercicio, venía como una nube negra, y al final ponía las unidades que yo pensaba que era al principio, así era que trabajaba.
Sí, no, esto de unidades, lastimosamente, a veces se da por sentado muchas cosas, pero estos conceptos de homogeneidad y de consistencia, a veces en los cursos de física o en los cursos de química o de matemáticas en general no se detienen mucho y es todo es un mundo de llevar de una unidad a otro, de transformar y de entender de que la constante universal existe por alguna razón, porque tiene que darle a una ecuación, tiene que darle una consistencia. Entonces, por ejemplo, la ley universal de los gases, que para gases ideales es esto, realmente la ley universal inicialmente dice que el producto PV es proporcional a la cantidad de masa y a la temperatura. Si yo tengo mayor temperatura, este producto PV aumenta. Es proporcional, pero a la hora de ya convertir esa proporcionalidad en una ecuación, nace esta constante de los gases universales, que es donde le da esa homogeneidad a ese producto, a esa proporcionalidad. Listo, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Si consideran que amplíe un poco más este tema o le demos otro repaso, no lo duden, con mucho gusto. Todavía tenemos 5 semanitas antes de que empiece el otro curso. Entonces, con mucho gusto. Juan, muy claro para mí. Perfecto. Bueno, entonces ya con esto siendo las 8:25, pues muchas gracias a todos.